es referido a este centro hospitalario, es evaluado por el equipo médico de guardia y se decide su ingreso. Dentro de los antecedentes perinatales tenemos que es producto de tercera gesta, embarazo no controlado obtenido por parto eutóxico simple sin complicaciones. Dentro de los antecedentes neonatales, el peso al nacer 2,5 kilogramos, talla madre no precisa, perímetro cefálico no precisa, lloró y respiró espontáneamente al nacer, niega ictericia, cianosis y dificultad respiratoria. Dentro de los antecedentes familiares, madre viva de 25 años de edad, asmática, no precisa última crisis. Padre vivo de 35 años de edad, aparentemente sano. Hermano 1, 9 años de edad, diagnosticado asmático, no precisa última crisis. Antecedentes personales, niega exantemática, alergia medicamentosa, quirúrgicos y hospitalizaciones. Inmunizaciones, madre refiere esquema de vacunación incompleta. Alimentación, lactancia materna exclusiva hasta los 2 meses, ablactación a partir de los 2 meses con harina de trigo, leche de vaca, crema de arroz. Actualmente ingiere crema de arroz. Desarrollo psicomotor, sostén cefálico a los 2 meses, gestación a los 5 meses, bipedestación a los 7 meses. Al examen físico, paciente en regulares condiciones generales, euneico, afebril al tacto, llenado capilar menor de 3 segundos, frecuencia cardíaca 115 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 32 respiraciones por minuto, tensión arterial 128/60 milímetros de mercurio. Okay. Piel, palidez generalizada. ¿Continúa, doctor? Sí, te escucho. Estoy tomando nota. ¿Me escucha? Okay. Sí, perfecto. Piel, palidez generalizada, turgencia y elasticidad conservada, signo de pliegue negativo en anasarca, edema a predominio facial. Cabeza, normocéfalo, no se palpan tumoraciones ni reblandecimientos. Ojos, globos oculares presentes, pupilas isocóricas e isorreactivas a la luz, se evidencia edema palpebral. Oídos, pabellones auriculares normoimplantados, conducto auditivo externo permeable. Nariz, pirámide nasal central, fosas permeables, mucosa nasal rosada. Boca, labio simétrico, paladar indemne, mucosa oral húmeda, lengua central y móvil. Cuello simétrico, móvil, sin adenopatías palpables. Cardiopulmonar, tórax simétrico, normoexpansible, ruidos respiratorios presentes en ambos emitoras, sin agregado, ruidos cardíacos rítmicos regulares, no soplo ni galope. Abdomen globoso, ruidos hidroaéreos presentes, blando, deprimible, no doloroso a la palpación profunda ni superficial. Okay. Genitourinario, se evidencia área aritmética, bordes irregulares. Extremidades, eutróficos, simétricos, móviles, edema de grado 2/4, miembros superiores e inferiores, sin signo de fobia, frío, pulsos presentes. Neurológico, consciente, activo, Glasgow 13/15, buena respuesta a estímulos externos. Dentro de la evidencia hematocrito 28%, hemoglobina 8.9 gramos sobre decilitro, leucocito 12.240 por milímetros de mercurio, plaquetas 248.000 por milímetros de mercurio, neutrófilos 57%, linfocitos 43%. 30 miligramos por kilogramo, gentamicina 100 por kilogramo día, orden día. En revista médica se decide adicionar ampicilina 100 miligramos por kilogramo día, vía endovenosa cada 6 horas, guampol y restricción hídrica. El paciente tiene pendiente rayos X de tórax, hematología completa y examen de orina. Es triple terapia, ¿no? Ampicilina, genta y metronidazol. Y sí, metronidazol, gentamicina y fluconazol. Metronidazol, gentamicina. Gentamicina, fluconazol. Y ampicilina también.
¿no? Y ampicilina que luego se lo... Sí. Lo adicionaron al final. Ok. Ajá. Entonces, tenemos listo. ¿Escucharon todos el caso? Sí, doctora. Ok. Sí. Bueno, entonces, si nos vamos a analizar, yo me imagino que cada uno de ustedes, la manera de analizar es que a medida de que su compañera, que Jorcelyn, va hablando acerca del caso, uno va tomando nota de los datos positivos del caso clínico para nosotros ir haciendo el discernimiento, ¿ok? Entonces tenemos un lactante de 1 año que tiene diarrea, tiene evacuaciones líquidas con mocos sin sangre, ¿ok? Y que aparte tiene fiebre y como dato positivo, edema generalizado, a predominio bipalpebral, ¿ok? Inclusive en el examen físico hablan de anasarca. Anasarca es un término donde ya hay ascitis, es otro tipo de edema, ¿ok? Yo no creo que este paciente, este niño esté en anasarca, ¿ok? Entonces, hablamos de una diarrea probablemente bacteriana, porque no tenemos examen de heces a mano, ¿ok? Sí tenemos una leucocitosis de 12.240 con 57%, no tenemos neutrofilia, ¿ok? Tampoco tenemos trombocitosis porque las plaquetas están normales y la hemoglobina de 8.9 sí está un poco más baja, pero relativamente se puede encontrar ese tipo, pero está anémico, pues sí hay una hemoglobina evidentemente baja, ¿ok? Son los puntos que tenemos positivos en este caso clínico. Para el examen físico, ¿ok? El único dato positivo que hay es el edema, porque el abdomen un poco globoso, distendido, pero hay ruidos hidroaéreos presentes. Pero no hay otro dato positivo al examen físico, a excepción del edema. Entonces, ¿cómo planteamos en este paciente? ¿Cómo lo planteamos? ¿Qué datos nos faltan antes de plantear los diagnósticos? ¿Qué datos es importante que nos falte acá? Y más si es un paciente que tiene un edema. ¿Qué dato nos falta? Peso y talla. Hice la misma acotación al caso clínico de ayer. Todo paciente pediátrico debe de ser pesado y ese valor debe aparecer en la historia. ¿Ok? Aunque sea al ingreso. Disculpe, doctora, el peso del paciente, no lo dije, pero el peso del paciente es de 7,5 kilogramos y el perímetro cefálico de 42 centímetros. Ok. ¿Y la talla la tiene? No, porque generalmente la talla de ellos como ese infantómetro estaba dañado, eso seguro que no. Ok, entonces vamos a empezar primero catalogando nuestro paciente. Si tenemos un lactante de 1 año y tiene un peso de 7.5 kilos, ¿cómo está ese peso? Normal, bajo, alto, ¿cómo está? ¿Cuánto debe pesar aproximadamente un niño de 1 año? Debe de pasar los 10 kilos, ¿ok? Un niño de 1 año debe de pasar por lo menos los 10 kilos, entre 9 y 10 kilos. Claro, este niño nació pesando 2 kilos 600, si nació pesando, es capaz que de repente su peso ideal sea más hacia los 9 kilos, pero 7 kilos 500 es poquito para un lactante de 1 año. Probablemente estamos frente a un paciente desnutrido, ¿ok? Entonces, por las características, por el peso y las características clínicas tanto de la enfermedad actual como de los signos clínicos, probablemente es un paciente desnutrido. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a colocar dentro de los diagnósticos? Primero, una enfermedad diarreica aguda. A, de etiología viral, B, de etiología bacteriana, C, de etiología parasitaria. No sabemos porque no tenemos examen de heces a mano, cosa que es importante. Su compañera me decía que hay varios casos clínicos, pero están incompletos. Están incompletos porque en el mismo hospital no hay cómo realizar estos estudios y muchas veces los pacientes no tienen las condiciones económicas para realizarlo de manera privada. Pero
igual nos sirven porque así nosotros vamos haciendo el ejercicio clínico. Entonces lo planteamos como una diarrea, una enfermedad diarreica aguda febril de etiología viral, bacteriana o parasitaria. Como segundo diagnóstico podemos colocar un síndrome edematoso, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se debe el síndrome edematoso en este paciente? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son las causas de edema en un niño? Díganme. Bueno, a mí me pareció importante, lo que me extrañó es el desarrollo agudo que aparenta este edema, pero yo creo que por la edad del paciente y por los antecedentes alimentarios y el peso se podría plantear una desnutrición del tipo de kwashiorkor. Claro, eso es quizás la primera causa de edema. ¿Por qué? ¿Por qué el edema? ¿A qué se basa este edema? ¿En qué se basa? ¿Por qué se produce? Bueno, en este tipo de desnutrición es por una hipoproteinemia. Y vemos que ahí en los antecedentes alimenticios dicen que el niño se alimenta con crema de arroz. Entonces, si eso se lo dan sin leche y eso puede producir algo. Puro a base de carbohidratos. Ok, entonces en estos pacientes deberíamos de pedir proteínas totales y fraccionadas para nosotros corroborar que este edema es de tipo nutricional. Ok, baja la presión oncótica por descenso de las proteínas, predomina la hidrostática y hay salida de líquido al espacio intersticial. Los pacientes desnutridos particularmente cursan con edema y cuando ellos tienen estos cuadros diarreicos, este edema se incrementa puesto que comienza a exacerbarse el problema nutricional. Entonces, cuando planteamos como segundo diagnóstico síndrome edematoso, ahí colocamos a desnutrición, ¿ok? Que podemos hablar de un kwashiorkor. En tercer lugar, podemos colocar la misma desnutrición. Ay, ya va, espérate. Ya va, permisito, un momentico. Ya va. Entonces, la desnutrición, que eso siempre tiene que estar dentro de los diagnósticos. ¿Ok? Entonces, Entonces, desnutrición es otro diagnóstico nuestro. Entonces, enfermedad diarreica aguda, febril, probablemente es bacteriana por las condiciones como los antibióticos y todo. Entonces, viral, bacteriana, parasitaria. Y allí sí pudiéramos colocar una enterocolitis que no sabemos si es el caso del paciente. 2, síndrome edematoso. 3, desnutrición. 4, que es importante en este paciente que haya el niño llegó deshidratado, porque eso sí no lo dicen por ninguna parte. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan todos? Sí, doctora, la escuchamos. ¿Se escucha bien? Ok. Entonces, desequilibrio, todo paciente desnutrido deben descartarse desequilibrio hidroelectrolítico, ¿ok? Siempre debe ser descartado, ¿ok? Bien sea de sodio o bien sea, por eso que esos pacientes hay que pedirle sodio, potasio, cloro, calcio, ¿ok? Entonces, desequilibrio hidroelectrolítico a descartar, ¿ok? Entonces, esos son los planteamientos diagnósticos. Para la diarrea, ¿qué estudios vamos a pedir? ¿Qué estudios necesitamos? Es un paciente con fiebre, un examen de heces especial, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia de pedir un examen de heces general a un examen de heces especial? Que el examen de heces especial le hacen leucograma fecal, pH, azúcares reductores, la presencia de sangre oculta en heces. En cambio, si ustedes piden un examen general de heces, en el examen general lo único que le van a decir es que si hay parásitos o no. ¿Okay? Todo paciente con una diarrea bacteriana o con diarrea es preferible pedir examen de heces especial para tener un perfil completo de ese estudio y saber si hay leucograma fecal, a predominio de qué células es el leucograma, si es de polimorfo o es de linfocito,
si hay pH, cómo está el pH. Recuerden que el pH de las heces es... ¿Cómo es el pH de las heces? Básico. Básico o alcalino, básico. En cambio, el de la orina es Ácido. ácido. Okay. Perfecto. Entonces, porque a veces, claro, no en un niño de 1 año, pero en un lactantico de 3 meses, 2 meses, 3 meses, que está recibiendo fórmulas, por ejemplo, puede haber diarrea, inclusive con sangre, y resulta que aparecen azúcares reductores positivos, que quiere decir que no está tolerando bien el azúcar de la leche o hay una alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, por eso es que es importante pedir examen de heces especial. ¿Ok? Entonces, para esta diarrea debemos de pedir el examen de heces especial. ¿Y qué más debemos de pedir? Aparte de la... O sea, ¿qué más debemos de pedir? Si yo quiero descartar que sea bacteriano. ¿O qué bacteria está creciendo? Un coprocultivo. Coprocultivo, para saber si hay algún crecimiento bacteriano. ¿Ok? Para esa diarrea, entonces, ¿qué estudio también debo de pedir? La hematología completa, que ya la tenemos. ¿Ok? ¿Y qué más debo de pedir? Reactantes de fase aguda, que son velocidad, PCR, las mismas plaquetas. ¿Ok? ¿Qué más debo de pedir? Proteínas totales y fraccionadas para ver si este edema, si se trata de un paciente desnutrido y si ese edema es por la desnutrición, entonces solicito proteínas totales y fraccionadas. Este niño, si ustedes prestaron atención cuando Jocelyn dijo el caso, la mamá le dio un té de ticillo. Un té de malojillo le dio. Bueno, de malojillo y cosas de esas. Acuérdense que las hierbas son tóxicas para los niños, ¿ok? Eso causan, es muy frecuente ver intoxicaciones por plantas en niños con diarrea. Y hay toque renal, generalmente falla renal, y bueno, entonces, claro, este paciente aparentemente está orinando, pero igual, como hay el antecedente de estas plantas, de estos té que le dieron, es importante hacer que voy a pedir dentro de los laboratorios. Urea y creatinina. Química sanguínea. Ajá, la química sanguínea, urea y creatinina, a ver cómo está el funcionalismo renal. Porque muchas veces estamos frente a un paciente con intoxicación por planta. ¿Ok? Y entonces pacientes que entran en falla renal, no orinan y se edematizan y por eso el edema palpebral, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, o sea, para la diarrea nosotros debemos de pedir todos esos exámenes. ¿Ok? Entonces, examen de heces especial y coprocultivo, hematología completa, reactantes de fase aguda, glicemia, urea, creatinina, sodio, potasio, ¿ok? Porque todos los pacientes desnutridos generalmente cursan con hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia, hipocloremia. Entonces pedimos electrolitos y pedimos urea y creatinina. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? Y por supuesto que esos mismos exámenes entran para descartar el origen del síndrome edematoso y la desnutrición, y para descartar el desequilibrio hidroelectrolítico. Generalmente todo desnutrido con diarrea bacteriana, con un síndrome, una enfermedad diarreica, siempre hay que pedir electrolitos séricos. Entonces, este es el caso de nuestro paciente. ¿Cuáles son? Entonces ahora vamos, una vez que solicitamos todos estos exámenes, ¿qué tratamiento voy a colocar? Coloco hidratación parenteral si estamos frente a un paciente que ingresa deshidratado, que eso es otro tema, ¿no? O sea, esa va a ser otra discusión, plan A, plan B y plan C, que creo que con ustedes la discutí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, pero no. Bueno, con ustedes yo creo que la discutí, no la vamos a discutir otra vez hoy, la podemos hacer en otra sesión, ¿ok? Y entonces, si tenemos
una diarrea bacteriana, por ejemplo, si fuera una diarrea bacteriana, porque tenemos leucograma fecal positivo, un coprocultivo positivo con crecimiento, ¿qué gérmenes están implicados en diarrea bacteriana? Esto es un paciente con evacuación, con mocos sin sangre, no hay sangre. Salmonela. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Qué es lo más frecuente? Escherichia coli. ¿Ah? Las enterobacterias son las más frecuentes. Los virus es lo más frecuente, virus, viral, ¿ok? Y si no es viral, después de las virales, las bacterianas, tenemos las enterobacterias. Dentro de las enterobacterias tenemos Escherichia coli, Proteus, Enterobacter, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya luego tenemos la Shigella, pero la Shigella es disenteriforme. ¿Ok? Las amibiasis y todas ellas son disenteriformes. ¿Ok? La salmonelosis también, pero la salmonelosis no es como que de lo más frecuente. ¿Ok? Ella tiene otras características clínicas que no es lo más frecuente. ¿Ok? Entonces, considerando que las enterobacterias son las más frecuentes, ¿qué antibióticos debemos usar? Esto ya también lo hablamos. Para negativos. ¿Ah? Las enterobacterias son gram negativas. ¿Cuáles son los antibióticos para gram negativos? ¿Cefalosporinas de tercera generación? Sí, pero ¿qué más? Y aminoglucósidos. Aminoglucósidos, muy bien, aminoglucósidos. Con diarreas es lo mismo que con infecciones urinarias, porque hablamos de la misma gente, hablamos de las enterobacterias. Siempre debemos de empezar con aminoglucósidos si es un paciente que tiene un funcionalismo renal normal. Escuchen siempre esto, tengan presente esto. Las cefalosporinas de tercera generación deben de ser reservadas para pacientes con infección del sistema nervioso central, para meningitis, ¿ok? Las usamos si no tenemos buena respuesta con otros medicamentos como aminoglucósidos, ¿ok? Pero si es un paciente que tiene buen funcionalismo renal, que está en buenas condiciones, empezamos siempre por aminoglucósidos, son muy buenos para enterobacterias. Si es un caso grave, entonces sí nos vamos con las cefalosporinas de tercera generación. Esto quiero que esté claro, eso se los dije cuando las infecciones urinarias. ¿Okay? Recuerden, enterobacterias son la primera causa de infecciones del tracto genitourinario y gastrointestinal. ¿Ok? Entonces comenzamos con la amikacina o gentamicina. ¿Ok? Como estamos a nivel del tracto gastrointestinal, hay también anaerobios que me imagino que a este paciente le hicieron una radiografía de abdomen simple y encontraron un poquito de edema a nivel submucoso y pensaron en ya una enterocolitis. Y cuando hay enterocolitis colocamos triple terapia. ¿Cuál es la triple terapia? La ampicilina para el estreptococo del grupo B, el metronidazol para los anaerobios y la gentamicina para todas las gram negativas enterobacterias, ¿ok? En este paciente también colocaron el fluconazol, que es un antimicótico, que me imagino que tenía alguna candidiasis genital, a nivel genital, ¿ok? En área del pañal, entonces, o inclusive oral. Entonces, me imagino que por ello le colocaron fluconazol. Probablemente este sea el caso de un paciente que está desnutrido, ¿ok? Y entonces a estos pacientes le colocan estos antibióticos y le indican todo. El deber ser, doctora, no podría pensar en una yardiasis. El cuadro de yardiasis no es tan abrupto como esto, como una diarrea bacteriana, ¿ok? ¿Dónde habita la yardia? ¿A qué nivel? En el duodeno. A nivel del duodeno, intestino delgado, ¿ok? ¿Qué hace la yardia? Ella tiene como un chupón, una ventosa,
que ella se pega y se despega, se pega y se despega. Entonces, es el paciente, es el niño que cuando come, le dice a la mamá que le duele la barriga. Del resto anda brincando, saltando, no tiene nada, pero basta que coma, él dice que le duele la barriga. Hacen un síndrome de mala absorción, pero es un cuadro totalmente diferente a esto, inclusive no tienen fiebre, no es un cuadro aparatoso, no hay edema, es más bien, es una parasitosis. ¿Ok? Puede ser que esté asociado, pero no va a ser el responsable de este cuadro clínico. ¿Ok? ¿Estamos claros con este paciente? Bueno, y aquí como quinto diagnóstico tenemos que colocar, descartar intoxicación por planta, porque deben por las plantas el té que le dieron, porque uno no sabe cómo lo están dando. ¿Ok? ¿Estamos claros? La idea de esto, mi intención de estar viendo los casos clínicos es que ustedes aprendan a discernir los casos clínicos, les sepan entrar. Cada vez que ustedes tengan un caso clínico, ustedes agarran un papel y un lápiz y comienzan a anotar los datos positivos, el laboratorio positivo, y luego comienzan. Es una enfermedad diarreica aguda. ¿Qué tengo a favor para la diarrea? Tengo un paciente que tiene diarrea, hay moco, no hay sangre, o sea, tiene una mala transgresión alimentaria, es otro, bueno, relativamente, pues, pero ahí entra dentro de la desnutrición. ¿Ok? Otra cosa, otro dato importante, este paciente supuestamente tiene 128 de tensión, 128/60. ¿Cómo está esa tensión para un niño de 1 año? Elevada. Altísima. O sea, este paciente está hipertenso. Si eso es verdad, está hipertenso. ¿Ok? Lo normal sería de 70-50. Sí, más o menos. 80-40. En ese caso nos orientaría un poco una posible... Eso es o sea, mala, ¿cómo se llama? Voy a apagar un momentico la cámara, ¿oyeron? En ese caso sería una mala toma de la tensión. Recuerden que cuando ustedes van a tomar la tensión, tienen que tener el brazalete adecuado. ¿Ok? Doctora, pero no podríamos pensar también en tal caso de que no haya sido una mala toma en un posible fallo renal por intoxicación de planta. Bueno, sí, pero no va a ir directamente por la tensión. O sea, tiene que haber otra expresión. Yo me voy en estos casos, por lo más frecuente, me voy más para que no tomaron bien la muestra. Colocaron cualquier cosa. Me voy más por eso. Porque para eso debiera de estar taquicárdico y no está taquicárdico. ¿Ok? Ajá. Y si hay una insuficiencia cardíaca, un fallo, entonces hay una ICC congestiva, hay hepatomegalia, las condiciones son peores. Habría que ver. Habría que ver, ¿ok? Cómo es la situación y corroborar eso, pues. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto? Sí. Entonces, cualquier caso clínico es bueno, ¿ok? No piensen que necesitan un caso clínico porque a toditos les podemos sacar provecho. Aquí siempre descartar intoxicaciones por planta y bueno, pues los tipos de diarrea. Si fuera un paciente con un síndrome disenteriforme, allí qué grupo de... cuando hablo de disenteriforme es que hay presencia de sangre. ¿Cuáles son las causas de diarrea con sangre que ustedes conocen? Entamueba histolítica. Ok, dentro de las parasitarias, parasitarias tenemos la entamueba histolítica, ¿ok? ¿Y qué tendríamos que tener en el examen de esto? ¿Quistes o trofozoitos? Los quistes. Trofozoitos. Trofozoitos con eritrofagosis. Los trofozoitos es la fase patógena de la amiba, ¿ok? De la amiba. Entonces, trofozoitos nos dicen, la presencia de trofozoitos nos dice que hay una amibiasis intestinal, ¿ok? Aparte de...
La Escherichia coli también enterohemorrágica. Hay Escherichia coli enterohemorrágica, la enteropatógena también nos da sangre. ¿Cuál más? Que se las nombré hace rato. Shigella también. Shigella. ¿Cuál? La Shigella. 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 Ajá. Shigella. La Shigella, muy bien. La Salmonella, muy bien, claro, la Salmonella sí. ¿Ok? Entonces ya ellos sí, el tratamiento para ellos ahí sí va más hacia las cefalosporinas de tercera generación. Aun cuando el aminoglucósido también. Pero siempre debemos de tomar en la medida de lo posible el coprocultivo. ¿Ok? Acostúmbrese a tener en mente no lo que hacemos en el Hospital Rugipare, es el deber ser con cada uno de los casos clínicos. Nosotros tenemos que tener en mente un plan de trabajo para cada paciente. Que se haga, que se cumpla o que no se cumpla, bueno, pero yo sé que esos son los pasos a seguir. ¿Ok? Bueno, muchachos, muy bien. Vamos a pasar a las infecciones estreptocóxicas. De esas infecciones estreptocóxicas, quizás en otro momento me extiendo un poquito más, ¿ok? Me voy a basar principalmente en el tratamiento, en los antibióticos, en la tarea que le coloqué esta mañana. Discúlpeme si le coloqué la tarea, pero se la puse bien temprano y se supone que todos tenían que preparar hoy estreptocoxias, ¿ok? Entonces, los pocos que revisé antes de comenzar la clase, de verdad que no vi ninguno que estuviera bueno totalmente, ¿ok? Bien sea por la dosis, bien sea por los planteamientos que me colocaron. Entonces, Doctora, si ustedes... disculpe, ¿de dónde podríamos buscar las dosis correctas? Porque tengo muchas literaturas y en todas difieren, o sea que sí, 10 miligramos, pero en todas difieren. Es que no es solo las dosis, es que es el planteamiento. Ok, escúchenme algo. Cuando nosotros hablamos ahorita vamos a ir discerniendo lo que quiero decir. Cuando yo le digo tratamientos, alternativas terapéuticas en forma general, lo que quería era que me pusieran 3 o 4 antibióticos. Perfecto, todos lo hicieron. Entonces, ¿qué es cuando hablo de infecciones estreptocóxicas, cuáles especies de estreptococos conocen ustedes? El piógenes lo tienen, es en el caso de gérmenes de piel, ¿ok? Tienen el piógenes, tienen ¿cuál más? El neumonie, ¿ok? Ok, ya va. El Streptococcus pneumoniae, que es el mismo neumococo, es responsable de ¿qué infecciones? De la faringoaminohtalitis y la otitis media. Neumonía, otitis media, ¿qué más? Meningitis, ¿qué más? erisipela, impétigo. Erisipela no, neumonía no, el neumococo no. Erisipela es piógenes. Ajá. Piógenes. Piógenes es piel. Ahí tenemos impétigo, tenemos erisipela, es piel. Ok. Y también entonces, la faringitis sería por piógenes. No. Por eso es que quiero que... ¿a ustedes no le dieron esa clase? Sí. Por eso. Sí. Entonces, el neumococo es lo que les estaba diciendo. Vamos a hablar de cuáles son las infecciones estreptocóxicas, primero por los diferentes estreptococos. Entonces, tenemos el piógenes, que es de piel. Allí tenemos para el impétigo, y tenemos impétigo estreptocóxico, ¿ok? Y tenemos la erisipela. Luego estábamos hablando del Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo. ¿Me escuchan? Sí. Ok, del neumococo. El neumococo, lo que estábamos hablando, es responsable de neumonía, otitis media, meningitis, bacteriemia o sepsis, que me explicaron por allí, que escribieron por allí, ¿ok? Son los responsables del Streptococcus pneumoniae o neumococo, ¿ok? Luego nombraron por allí el Streptococcus agalactiae o Streptococcus del grupo B, que es responsable de sepsis, ¿dónde? ¿En quiénes? En los neonatos. Neonatal.
en recién nacido. Muy bien. Luego tenemos, ¿qué otro estreptococo? Me hablaban el de la faringitis. ¿Cuál es el de la faringitis? Doctora, a nosotros en clase nos dijeron que era el Piógenes. No. Y bueno, las bibliografías que busqué también. Sí puede ser, ¿ok? Pero no es el de primera causa. ¿Ok? Sí hay, pero no es primera causa. ¿Cuál es la primera causa de faringoamigdalitis? Viral es la primera causa. Ok. Viral, ok, pero dentro de las bacterianas, ¿cuál es? El estreptococo beta hemolítico del grupo A. Beta hemolítico del grupo A, ¿ok? Primera causa de faringoamigdalitis bacteriana, ¿ok? Sabemos que la viral es la primera causa, pero dentro de las bacterianas, el estreptococo beta hemolítico del grupo A es la primera causa, ¿ok? Y el estreptococo beta hemolítico del grupo A, esa faringoamigdalitis, cuando se complican, ¿cuáles son las complicaciones? Que es tema de seminario de esta semana de ustedes. Fiebre reumática y nefritis. Hay fiebre reumática. Ok, la fiebre reumática, que allí tenemos al estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Ok? Hay otros estreptococos, el viridan, no sé qué, pero ese ya es con, ¿cómo que se llama? Con sondas, o sea, ya con instrumental médico como tal, con, ¿cómo que se dice eso? Cuando ya hay instrumentación, pues, ¿ok? Ya eso es más raro. Está presente, pero es más raro. Pero todos los estreptococos en general todos son gram positivos. Y las alternativas terapéuticas son las mismas para todos. Tenemos parenterales y tenemos orales. ¿Cuáles son los medicamentos que son sensibles a los gram positivos? Dentro de ellos al estreptococo. Alguien me lo nombró, me puso, ¿cuáles son? Todos me nombraron las cefalosporinas de primera generación. Perfecto. Las aminopenicilinas. Las aminopenicilinas, esas son las primeras, la primera alternativa son las aminopenicilinas. ¿Cuáles son las aminopenicilinas? La amoxicilina. Amoxicilina y ampicilina, son las aminopenicilinas. Y tenemos aminopenicilinas unidas a inhibidores de la beta-lactamasa, o sea que tenemos ampicilina surfactán y amoxicilina con ácido clavulánico. Todas ellas, todas las aminopenicilinas son sensibles al estreptococo. Por supuesto que yo no voy a tratar con ampicilina surfactán, no voy a tratar una piodermitis, por ejemplo. O sea, uno va colocando de acuerdo a la severidad del cuadro, vamos usando las de mayor rango, ¿entiendes? Si yo tengo una ampicilina, si yo tengo una faringoamigdalitis, que es leve, o sea, bacteriana, por supuesto, yo la puedo tratar perfecto solamente con una amoxicilina, por decir, ¿ok? Pero si, o sea, no suelo usar la amoxicilina con clavulánico, por decir, ni tampoco una ampicilina surfactán para una simple faringoamigdalitis, ¿ok? Es lo que le quiero decir, la escogencia del antibiótico va acorde al tipo de infección, a la severidad del cuadro clínico, ¿ok? Entonces, dentro de las alternativas, continúo con los antibióticos, tenemos todas las aminopenicilinas, amoxicilina, ampicilina, y las unidas a los inhibidores de la beta-lactamasa. Tenemos también las cefalosporinas de primera generación, que habíamos hablado ayer, que todas son sensibles a los gram positivos, ¿ok? Ahí tenemos cefalotina, cefalexina, cefadroxilo, bien sea oral o parenteral, ¿ok? Tenemos, ¿qué más? En caso de, vamos con la primera, que debería ser la primera en la lista, la penicilina, ¿ok? Entonces, de las penicilinas tenemos penicilina cristalina,
y tenemos la benzatínica y tenemos la procaínica. La procaínica casi no la usamos en pediatría. La cristalina es endovenosa y la benzatínica, que es vía intramuscular, que eso todos me la colocaron bien. ¿Okay? Ya ahora voy con las dosis, lo que quiero es nombrarlas, ¿ok? Pero todas las penicilinas son, bueno, deberían de ser teóricamente sensibles al estreptococo. Hay los casos, las excepciones de los que son resistentes a las penicilinas, ¿ok? En los casos alérgicos a la penicilina tenemos, ¿quiénes? Los macrólidos. Eritromicina. A los macrólidos. A los macrólidos tenemos la eritromicina, tenemos la acitromicina y tenemos la claritromicina, ¿ok? En líneas generales, esos son los de primera línea. Si tenemos estreptococos resistentes a la penicilina, allí sí nos vamos con la vancomicina, que ayer la nombramos, que la vancomicina también sirve para estreptococos resistentes a la penicilina, pero ya es otro grado. Y ya tenemos otro grado también de medicamentos que llegamos inclusive a los carbapenémicos, pero tenemos que enfocarnos primero en los de uso diario, ¿ok? Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? Sí. Sí, sí, doctora. Entonces, si ustedes tienen, vamos con las dosis primero. Si ustedes tienen una amoxicilina, ¿ok? Si quiere vayan agarrando, vayan tomando nota, porque esto es un adelanto prácticamente a la clase de antibióticos. Si ustedes tienen una amoxicilina, ustedes perfectamente la amoxicilina la pueden usar para infecciones de vías aéreas altas, la amoxicilina solita, bien sea una rinosinusitis, bien sea una faringoamigdalitis. De hecho, es la primera causa o la primera alternativa terapéutica para otitis media, la amoxicilina. La amoxicilina sola, para vías aéreas altas, debe ser usada de 80 a 90 miligramos por kilogramo de peso día en dosis fraccionadas cada 12 horas, ¿ok? Si nosotros la usamos a 50, como ustedes me colocaron muchos en su tarea, 50 miligramos, está bien, esa es la dosis que siempre habíamos conocido, 50 miligramos por kilogramo de peso día. A esa dosis debe ser dividida cada 8 horas, ¿ok? Si yo uso a dosis elevada, 80 o 90, divido la dosis total en cada 12 horas. ¿Estamos claros con lo que le estoy diciendo? Sí. Si ustedes tienen una otitis media, ustedes colocan 80-90 miligramos por kilo día entre 2. ¿Ok? Por supuesto, para usar la dosis de 80, ustedes tienen que escoger amoxicilinas concentradas como amoxiduo o amilin, que no vienen de 500 miligramos, sino que vienen de 750 miligramos. ¿Ok? Esas son las que se usan de 80 a 90. Porque si ustedes le mandan de esta de 250 miligramos, que es la que se consigue, le van a tocar 15 cc cada 12 horas, o sea, es muchísimo, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen una amoxicilina de 250 miligramos, simplemente a 50 miligramos por kilogramo de peso día cada 8 horas, ¿ok? ¿Estamos claros con esto? Sí. Clarísimo, claro, bien claro, ¿verdad? Sí, Okay. bien claro. Entonces, la amoxicilina la podemos usar perfecto para infecciones de vías aéreas altas, ¿ok? Y ahí entonces está en una rinosinusitis, entra el estreptococos, ¿ok? También, en una faringoamigdalitis, en una otitis, etcétera, etcétera. Luego tenemos la ampicilina, que la ampicilina, primero, casi no la usamos, la ampicilina sola, primero porque hay mucha resistencia. Y segundo, que la ampicilina es cada 6 horas y los pacientes no la cumplen. Cuando nosotros indicamos un antibiótico, tenemos que tener la certeza de que el paciente lo cumple. Entonces, en la ampicilina tienen que darla 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde y 12 de la noche. O sea, hay que despertar al niño para darle. Entonces, eso aunado a que a los niños no les gusta tomarse los medicamentos, entonces prácticamente ocurre falla del tratamiento. ¿Por qué la amoxicilina sí? Porque si la damos cada 8,
sería 6 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche. ¿Ok? No interrumpimos generalmente el sueño. ¿Ok? Luego tenemos las amoxicilinas con ácido clavulánico y la ampicilina surfactant. Excelentes medicamentos, excelentes porque su espectro es elevado, cubre toda la gama de estreptococos y los que no son estreptococos como el hemófilus, que inclusive puede estar implicado entre 3 meses y 5 años. Entonces, lo usamos con mucha seguridad para infecciones respiratorias bajas, inferiores. ¿Ok? Entonces, si es una amoxicilina con clavulánico, ella viene concentrada de 400 miligramos y de 600 en 5 cc. Entonces, esas sí las calculamos a 50 miligramos por kilogramo de peso día en dosis cada 12 horas. ¿Ok? Y la ampicilina surfactant, muy buena, excelente para neumonías, también a 50 miligramos por kilogramo de peso día cada 6 u 8 horas, pero esa sí viene en suspensión de 250 miligramos. ¿Estamos claros? Muy buenas para infecciones respiratorias bajas y altas, siempre y cuando sean de gravedad o de mayor compromiso. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Con las aminopenicilinas. Luego tenemos Yo no pude anotar cada cuántas horas es la ampicilina surfactant. Sé que lo acaba de decir. Cada 6 u 8 horas. Cada 6 u 8. Pero la podemos poner dosis total dividida entre 3, cada 8 horas. ¿Ok? Inclusive, pudiéramos, si la dosis no es mucha, se puede dividir a cada 12 horas también. Pero generalmente comenzamos cada 8. Ok, eso con respecto a las aminopenicilinas. Luego, si tenemos la penicilina debería de ser un paciente hospitalizado nuestra primera opción. ¿Ok? Si yo tengo un paciente con un neumococo que yo estoy segura que sea un neumococo, que sea un escolar y el paciente tiene una neumonía, yo puedo dar penicilina cristalina. ¿Ok? La penicilina cristalina es endovenosa y es de 100.000 a 200.000 unidades por kilogramo de peso día cada 4 horas. Los que me colocaron en la tarea, todos me pusieron cada 6 u 8 horas. La penicilina cristalina, la vida media es corta. De hecho, lo dijimos ayer. Creo que lo nombramos ayer. Alguien hizo el comentario ayer o la semana pasada. La penicilina cristalina la vida media es corta y debe ser colocada cada 4 horas, de 100.000 a 200.000 unidades por kilo día en dosis cada 4 horas. ¿Ok? Y la podemos usar, generalmente penicilina cristalina la usamos o en una neumonía en un escolar grandecito o en un paciente con un acceso periodontal porque cubre los anaerobios de la boca. ¿Okay? Esas son las dos cosas donde siempre la usamos, o la usamos en la LUES, en sífilis, que forma parte de nuestra primera línea. ¿Okay? Luego tenemos la benzatínica, que es vía intramuscular, que es así, todos me la colocaron buena. ¿Okay? En menores de 27 kilos, 600.000 unidades, y en mayores de 27 kilos, 1.200.000 unidades, dosis única, intramuscular. La penicilina benzatínica es la droga de elección para la faringoamigdalitis bacteriana. ¿Ok? Es la droga de elección. Lo que pasa es que no se está consiguiendo. Pero un paciente que tiene una faringoamigdalitis, lo ideal es colocarle un benzetacil. ¿Ok? Es lo ideal, porque de esa manera garantizamos el tratamiento de esa faringoamigdalitis. Porque ¿qué pasa? Muchas veces comienzan el antibiótico vía oral, bien sea una amoxicilina o amoxicilina, que es lo que generalmente colocamos, y no lo termina, cede la fiebre y el paciente no lo cumple completo. Y resulta que queda una infección latente y al mes ese paciente está debutando, si es un escolar grandecito, está debutando con una fiebre reumática. Doctor, con eso se garantiza, como es una dosis única, que se cumple el tratamiento de manera adecuada. Que se cumpla el tratamiento. Muchas veces hay faringoamigdalitis que son de verdad que muy fuertes, que hay mucho pus,
entonces yo puedo colocar el benzetacil y puedo complementar con la amoxicilina. No debería, pero como el paciente está es tan impaciente, ¿me entiendes? Porque las fiebres son muy altas, yo pudiera, no es necesario, pero pudiera complementar con una aminopenicilina, ¿ok? Por vía oral, pero no es lo... Doctora, disculpe, menor a 7 kilos, ¿cuántas unidades le coloco? Menor a 27 kilos, no 7, 27. Kilos. Ajá. Ajá, 600.000 unidades. Y más de 27, 1.200.000 unidades. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a las penicilinas. En los casos ahorita, cuando ustedes vean el seminario, coño, papá, no he terminado, papá. No he terminado. ¿Qué? ¿Le estás... Ajá, ¿me escuchan? Sí. Sí, doctora, ¿Me escuchan? Ajá, sí, esto me sacó. Sí. Ok, entonces, esa penicilina benzatínica en los casos de la fiebre reumática, ustedes van a ver que la van a usar en pacientes mensualmente, pacientes con riesgo, como profilaxis, la indican que sea cada 28 días, porque la vida media es 28 días. ¿Ok? Bueno, eso es otro tema. Eso con respecto a las penicilinas. Luego, yo veo que todos muchos me colocaron la clindamicina, y la verdad que no sé dónde leyeron. Es verdad, la clindamicina cubre estreptococos, pero la clinda tiene sus efectos colaterales, no la usamos para un simple estreptococo. ¿Ok? No sé qué bibliografía usaron ustedes en los cuales todos coincidían con la clinda. La clinda la dejamos principalmente para estafilo y para anaerobios. ¿Okay? Pero para una simple infección por estreptococos no es nuestra primera línea. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Okay. Entonces ya hablamos de la penicilina, hablamos de las aminopenicilinas y la otra opción que puede ser, que no es nuestra primera tampoco, las cefalosporinas de primera generación, pero que las usamos más cuando es cepas de piel. Pero podemos usar, por ejemplo, un cefadroxilo para una faringoamigdalitis, pero no es nuestra primera opción. Ahora, si es de piel, sí, las cefalosporinas de primera generación son nuestras primeras opciones. ¿Okay? Luego, básicamente eso. Alguien me puso por ahí cefalosporinas de tercera generación. Las cefalosporinas de tercera generación solo tienen indicación en estreptococos neumonía resistentes a la penicilina. Y estoy hablando en pacientes graves, no para una simple faringoamigdalitis, otitis ni nada de eso. ¿Okay? A menos que sea una otitis severa, ¿ok? Donde hay meningitis, que ahí sí usamos la ceftriaxone para tratar de disminuir la inflamación a nivel de la membrana timpánica, que eso está descrito, eso es otra cosa. Pero es así, en ese caso puntual, otitis medias severas donde hay abombamiento de la membrana, ¿ok? Y el dolor es muy intenso, allí sí colocamos una dosis de ceftriaxone endovenoso o intramuscular. Esa sí está indicado en ese caso de otitis media, ¿ok? Pero solo allí. Bueno, esas son nuestras primeras alternativas, ¿ok?
¿Estamos claros con lo que les estaba diciendo? Sí, ¿Por qué doctora. decía que la tarea estaba mala? Porque la amoxicilina, la amoxicilina se usa solita, la usamos cada 8 horas. Solo, por lo menos a dosis de 50. A dosis de 80 a 90 sí se usa cada 12 horas, que es la indicación, es la verdadera indicación para infecciones del tracto respiratorio de vías aéreas altas. ¿Ok? Doctora, por eso Bueno, es yo que- creo que esto de antibióticos están bien claros lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Sí, pero ¿de A qué mí me de gusta qué mucho literatura- antibióticos. Es que ¿De qué no es literatura tanto de podríamos guiarnos? literatura. Porque en el caso de las dosis, por lo menos este de 40 a 50, así lo refirieron en las clases, en el caso de la Es que es amoxicilina. a 50, pero no es cada 12. Yo no dudo que Así sea lo- 50, pero no sí, es así lo- cada 12, es así lo cada 8. recuerdo. Y veo que varios pusieron cada 12 y la Clinda inclusive. Sí, Creo porque que así es lo la dieron en la doctora clase, Rita. doctora. La doctora Rita es la que da la clase, pero yo no creo que ella haya dicho que es cada 12. La clase Amoxicilina es la dio cada la No, 8. doctora doctora, la clase la dio la doctora Andrea Romero. Andrea Romero. Doctora, Andrea la Romero mayoría dio la clase. con el tratamiento, porque Ya. esos fueron los que dieron en clase. La Eso profesora lo puso fue lo que 12 le horas. dieron en clase ahora. Sí, la doctora Ahora, Andrea para Romero. Doctora, de todos modos, yo le podría pasar las diapositivas. No sé si usted No, podría no, revisarlas. A lo mejor hay otros tranquilo, errores. no. Bueno, considerando que se los dieron en clase, yo no les puedo calificar mal eso, pues, ¿entiendes? La Sí, cefalosporina de exacto. tercera cubre gran negativos, Mariana. Sí. Lo que pasa es que la pregunta la hice así, o sea, bien escueta, es como para que vean que con la diversidad de estreptococos, ante la diversidad, prácticamente el esquema de tratamiento es el mismo, ¿ok? Tenemos que considerar los antibióticos sensibles a los gram positivos, ¿ok? Bueno, de las estreptocoxias, bueno, creo que no es necesario estar entrando en detalle de cuál es la erisipela, cuál es la escarlatina, porque creo que se lo dieron en clase, pues cuál es el diagnóstico diferencial de una erisipela a una celulitis, me imagino que se los dieron en clase, ¿verdad? Doctora, Sí, los disculpe, diferenciados de la erisipela. la dosis de la citromicina, y discúlpenos, La dosis de la citromicina 10 miligramos por kilogramo de peso día, una sola vez al día por 3 días. Lo que pasa es que siempre la damos 5 días. ok, muchísimas gracias. Y la claritromicina es de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso día en dosis cada 12 horas por 7 días. Muy buen antibiótico. Por eso, en cuanto a dosis, ¿de dónde nos podríamos guiar? Porque en clase la citromicina la dieron a 10 miligramos, a 20 miligramos. A doctora. 10, a 20. 20, Ajá, eso sí vi también. No, 20 es muchísimo. A 10. En otras literaturas yo leí que era de 10 a 15, pero como en la clase lo De dieron 8 a a 20, 10. Es yo de me guié 8 a por 10 inclusive, ni siquiera 15. Entonces ahí yo creo que ahí todos, o la mayoría tuvimos fallas en cuanto a los miligramos, fue por eso, porque nos guiamos de lo que nos dieron en clase. Ya, bueno, entonces, si es así ya la cosa, pero no, es 10. La dosis de la citromicina es a 10 miligramos. Bueno, no sé si siempre hay diversidad, pues, pero no tanto como 20. A menos que hayan aceptado últimamente ese rango más elevado. Pero no es lo habitual. No es lo habitual. Doctora, Ok, disculpe, muchachos. es Leobardo. ¿Ah? Es Leobardo, le quería comentar que yo no pude enviarle la tarea el día de hoy, o sea, se me complicó un poquito y no logré enviar.